Continuamos con nuestra primera mesa redonda del día de hoy. Será sobre restauración de jóvenes talentos, el talento joven, presente y futuro de la gastronomía. Contaremos con Alejandro Serrano, chef y propietario del restaurante Alejandro Serrano en Miranda, Lidia del Olmo, chef y responsable del restaurante orensano Ceibe, y Iñaki Suárez, propietario del restaurante El Vasquito y responsable del proyecto que está emergiendo en el puerto de Donostierra, el Marinela. Y para ello contamos con Imanol del Basque Media Center moderando la sesión. Bueno, egun on danoi, eta eskerrik asko y muchísimas gracias por venir, ¿no? Después de esta presentación tan interesante que nos ha puesto a todos en clave de reflexión, de emprender, ¿no? Y de entender tendencias en el sector, tenemos una pequeña mesa redonda que tiene como objetivo analizar, ¿no? La visión más joven de la gastronomía y entender los proyectos que han ido desarrollando ellos en primera persona, pero también cómo ellos visualizan ese futuro y esos retos a desarrollar, ¿no? En un futuro cercano. Desde allí hacia aquí tenemos a Alejandro Serrano, como ha presentado, joven mirandés que ostenta el título de ser el chef más joven en obtener una estrella Michelin, ¿no? Con una apuesta por una cocina cargada con matices del mar en un enclave tan de tierra como es la provincia de Burgos, ¿no? Ongi etorri. Bienvenido, Lidia del Olmo, desde Galicia y vallisoletana de nacimiento, pero con profundas raíces en la tierra orensana, reivindica en su restaurante Ceibe la tradición y cultura del recetario gallego desde una perspectiva contemporánea. Y para finalizar, Iñaki Azcue, oriotarra, con un proyecto emprendedor, El Vasquito, situado aquí en San Sebastián, y considerado como un claro defensor de la cocina tradicional, el producto y la temporalidad dentro de la capital guipuzcoana. Ongi etorri, bienvenidos y muchísimas gracias, ¿no? Para empezar, sí me gustaría, me parece interesante, ¿no? que cada uno de vosotros pues, presentéis o que expongáis, ¿no? Cómo sois vosotros, cómo son vuestros proyectos, para que podamos entender bueno, pues, en primera persona cada una de vuestras casas, cada una de vuestras trayectorias y podamos ir profundizando en temas de interés. ¿Vale? Si queréis. Sí, bueno, pues mi proyecto, como bien ha dicho Imanol, está en Miranda de Ebro. Empezamos con este proyecto en el 2019, así que nos pilló la pandemia de por medio. Pero bueno, la verdad es que ese parón nos hizo repensar un poco hacia dónde queríamos enfocar nuestro proyecto. Empezamos con una primera idea que era un poco pues lo típico, ¿no? Vanguardia con tradición, ¿no? Queríamos siempre, no sé, al final era un concepto que, pues eso, que nos sentíamos a gusto y queríamos gustar tanto al público de Miranda como al público de gastrónomo que pudiera venir de fuera. Y bueno, yo personalmente no, en el transcurso de esos primeros 4 meses, no estaba muy a gusto con lo que podía dar en mi restaurante. Y justo cuando pasó lo de la pandemia, en ese parón, fue un poco un momento de repensar las cosas y ahí es cuando empezó a fluir cosas orgánicas que salían, o sea, que salían de dentro de mí, ¿no? Pero que eran difíciles de expresar, ¿no? Y bueno, yo desde el 2019 inconscientemente me presenté a dos concursos que iban enfocados al pescado y también, bueno, lo gané, o sea, tuve esa suerte, ¿no? Y uno era el de la gamba roja de Denia y otro el de atún rojo. Y siempre lo enfocaba con mi entorno, con no sé, con aromas, con sabores de lo que es Miranda, pero cocinando pescado y marisco, me sentía más a gusto. Entonces, en ese momento de parón de la pandemia, exploté un poco al máximo eh, ese concepto que no sé, me parecía bonito porque era como que, porque yo pasé por diferentes restaurantes, también estuve aquí en el Basque antes de emprender mi negocio y me parecía muy bonito el hecho de haberme cargado las pilas y conocimientos de grandes casas
y volver a mi tierra y poder aportar esa nueva gastronomía que Miranda era impensable. Y hoy en día está construyendo no sé, un turismo de gran calidad, ¿no? Y para mí eso es lo que más me enorgullece, ¿no? Que Miranda, que antes sí, o sea, tampoco es que fuera un punto o sea, de ir expresamente allí, ahora pues lo ha hecho, ¿no? Y eso la verdad que me enorgullece. Entonces eso, estamos ahora trabajando con el lema del Mar de Castilla, que me parece un lema muy, muy bonito, que es con lo que nos sentimos a gusto, ¿no? Trabajando pesca y marisco de forma bella y siempre en nuestro entorno de Miranda y el norte de Burgos, que es un poco desconocido. Y hasta la fecha de hoy. Qué bien, muy interesante. Lidia, tú sí estás más cerca, algo más cerca de la costa, ¿no? ¿Cómo Un es? poquito más que él, Eso sí. es. ¿Cómo es vuestra casa? ¿Cómo sois vosotros? ¿Qué filosofía trabajáis? Bueno, pues CEIBE surge, bueno, realmente abrimos CEIBE el 15 de agosto del 2020. Íbamos a abrir en abril, marzo, pero pilló la pandemia, como todos sabemos, y hubo un pequeño retraso en lo que es en las obras, ¿no? Finalmente, como he dicho, abrimos el 15 de agosto, un equipo muy pequeñito, que empezamos siendo 5, actualmente somos 9, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que de ser 5 a ser 9, la evolución va bien, ¿no? Pese a vivir el primer año entre dos aguas, entre abrir y cerrar. Nos encontramos en Orense, somos 2 personas, es José, mi pareja y mi socio en este proyecto también. Hoy me toca a mí representar a CEIBE únicamente, pero bueno, es cosa de 2, en el que después de formarnos en varias casas, pues surge la necesidad de volver a casa, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que yo soy de nacimiento de Valladolid, me he criado básicamente allí, pero mi madre es de Orense, por lo tanto me considero de ambas partes. Y surge de eso, de volver a casa, de volver a Orense, de volver con los nuestros y dar un poco en valor lo que es esa Galicia del interior, ¿no? Sin olvidarnos tampoco que estamos a 50 minutos del mar, pero bueno, sí que destacar esa cocina del interior, del recetario gallego, de esa cocina de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros padres y sobre todo el poner un poco en valor lo que es la cultura y la tradición gallega, ¿no? Creo que ahora mismo Galicia siempre ha sido una zona súper bonita a la hora de viajar y de ir al turismo gallego, pero bueno, no solamente es la costa, sino también nos encontramos con cosas y proyectos súper bonitos más cerquita en el interior. Y Orense quizá es un lugar en el que, bueno, pues no es de ir, pero creo que poco a poco está empezando a despertar, ¿no? Tenemos la Ribeira Sacra justo al ladito, lo que consideramos, junto con la llegada del AVE, que ha llegado hace poco, pues creo que va a vivir su momento y va a hacer que proyectos como el nuestro y el de nuestros vecinos y compañeros pues vuelvan a despertar esa curiosidad y esas visitas no solo locales o de gente de Galicia solamente, sino también de gente que viene de otras comunidades. Y CEIBE es eso, es un proyecto pequeñito de dos chicos de 30 años, que es cuando comenzamos con ello, que surgió la necesidad de ser completamente libres, ¿no? Al final CEIBE es lo que significa, CEIBE en gallego es libre, y por eso formamos esta pequeña casa, porque al final es como lo hicimos nosotros, y un poquito así. Qué bien. Y acercándonos a la costa, ya Iñaki, tienes Salitre desde Orio, ¿no? Sí. Y tú sí que tienes ese contacto Sí, siempre vivo hemos con... tenido y siempre he nacido con ello, ¿no? Y realmente me hace mucha ilusión estar aquí porque hace 5 años pues estaba estudiando aquí, hice el grado del Basque Culinary Center durante 4 años. Entonces, bueno, en esos 4 o 5 que han pasado atrás, pues yo también mismo he visto una evolución mía de responsabilidad, de meterme en un montón de líos que nos estamos metiendo ahora, ¿no? Y bueno, el Basquito nace de otra crisis, ¿no? Ahora estamos en una crisis, el Basquito nace de otra crisis, que fue la del 2008, 2009, 2010, que fue la crisis de la construcción, cuando mi tío y mi madre pues estaban metidos en ello, ¿no? Y cuando se fue todo al garete, pues mi tío abrió un pequeño restaurante en el lugar donde hicieron la última promoción, que fue en Baqueira,
y empezó él solo, ¿no? Empezó él solo a cocinar, empezó solo a fregar, empezó solo a todo. Y durante 5 o 6 años, pues él lo mantuvo y él es como el vasquito, el aborda el vasquito, ¿no? Yo luego he traído el vasquito a Donosti y es un proyecto totalmente mío en el que buscamos sobre todo producto de 10, ¿no? El vasquito se resume en eso, por eso estamos encontrándonos en este momento con problemas, pues al ver que el producto pues escasea, que el producto se encarece. Entonces, bueno, es un proyecto que es muy bonito y está siendo muy bonito, pero necesitamos abrir un poquito el abanico para que poder subsistir y que sea rentable el día a día de todos, ¿no? Entonces, en plena pandemia abrimos el Oyotoki, que es un sitio que hacemos pollo para llevar, hacemos hamburguesas, es más económico, lo que nos sustenta un poquito para poder mantener un poco el global del negocio, ¿no? Ahora mismo también estamos metiéndonos en otro local en el puerto de Donosti. Y bueno, es una cosa que me hace muchísima ilusión porque yo creo que es el sitio en el que yo me gustaría prosperar, ¿no? Porque al final el vasquito lo tenemos en Errotaburu y yo hay veces que me siento como si estuviera un poquito pues, en un sitio que no es el mío para largos años, ¿no? Entonces, bueno, la evolución y las oportunidades salen estando en primer lugar y estando siempre activo y moviéndose y constantemente en evolución personal, ¿no? El vasquito, en resumen, si queréis, está justo aquí abajo. Así que lo que buscamos es materia prima de 10, tocarla poco. Yo vengo del Cano, entonces, bueno, entraba en el Cano, en Xixario, en sitios exclusivamente de pescado, y es un poco donde me muevo y mi mundo, ¿no? Y bueno, el vasquito es algo muy personal mío y intentamos pues vivir, disfrutar y aprender diariamente, todos los días, ¿no? Y eso es un poco el vasquito. Qué bien. Los tres habéis hablado, ¿no?, de emprender en el mundo de la restauración, 3 personas que representáis una generación joven, ¿no? ¿Qué destacaríais de ese proceso de emprender, es decir, de crear vuestros negocios, algunos desde cero, otros adaptándolos, ¿no?, desde un concepto más desarrollado? ¿Qué destacaríais de ese proceso de emprender, ¿no? ¿Qué os parece que pueda tener algo de interés compartir hoy con la gente que está aquí de esa trayectoria, ¿no?, en el que, bueno, pues habéis creado vuestro proyecto, os habéis ido adaptando, a los 3 os ha tocado vivir, luego hablaremos, pero un periodo bastante inesperado, ¿no?, y de bastante incertidumbre, pero ¿qué destacaríais de esa labor, ¿no?, de emprender, de crear y de consolidar vuestros modelos? Bueno, yo creo que la adaptación, ¿no? Desde el momento, bueno, yo vengo de tradición familiar también hostelera. Mi padre justo abrió su restaurante cuando yo nací, hace 25 años, y a él también le ha pillado todas las crisis que ha habido en estos 25 años y todo el rato se ha reinventado. Bueno, él da un menú del día tradicional, pero bueno, de una casa de comida súper pequeñita, pues en estos años pues ha crecido un montón por eso, por querer reinventarse, ¿no? Y en mi proyecto, pues bueno, pues nos ha tocado unos momentos difíciles, pero que nosotros siempre esos momentos difíciles tampoco hemos visto las cosas malas, que sí que ha habido, lógicamente, pero hemos querido sacar siempre la parte buena de nosotros. Y por eso, pues a los 4 meses de estar trabajando con el proyecto que he comentado antes, justo cuando abrimos en el 2019, si nos hubiéramos obcecado en que todo era malo, igual hoy en día no existiría el restaurante, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, nos cerraron y en vez de parar, pues instintivamente nos salió a hacer delivery. Un delivery que cada fin de semana lo dedicábamos a un país. Y así, ya que estaba Miranda cercado, pues los clientes de nuestra ciudad podían viajar un poco cada fin de semana a un país. Luego, a la apertura, como he comentado antes, pues nuestra filosofía cambió. Y bueno, en abril vamos a sacar un nuevo menú otra vez. O sea, constantemente esa filosofía de querer seguir avanzando y de querer evolucionar, yo creo que es lo más importante para emprender, ¿no? Porque del menú que sacamos en enero, ahora como que
nos hemos quedado con ganas de dar más de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que para emprender tienes que querer evolucionar día tras día, porque si no te quedas atrás, ¿no? Totalmente. No, yo creo que en el hecho de emprender, obviamente, da igual el momento en el que nos encontremos, ¿no? Obviamente, sí que si nos ceñimos al momento en el que estamos viviendo es más difícil, obviamente, es más complicado, las trabas son más, pero bueno, yo creo que el hecho de emprender es una frase que podría decir que lo primero de todo es luchar contra tus propios miedos, ¿no? Tú dices, quiero emprender, quiero hacer algo, lo primero que se te viene es, son todos un poco los contras, ¿no? ¿Y si no va bien? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si a lo mejor no encuentro un equipo o el equipo me dura muy poco? ¿Y si? ¿Y si llega una pandemia y de repente no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, si hubiésemos mirado todos los contras, ahora mismo no estaríamos abiertos. Ahora mismo lo único que daba era tirar para adelante, el seguir luchando, el seguir peleando, el no hacer caso a dónde os estáis metiendo, qué vais a hacer, estáis a tiempo aún de dejarlo así y devolvéis el dinero que os ha dejado el banco, lo devolvéis todo del tirón y ya está, y se acabó y seguís estando para otros. Pero no era ni el momento ni el lugar, era una idea ya meditada desde hace ya bastantes años y daba igual que viniese el COVID o el aceite, la crisis ahora mismo, o que no lleguemos a lo mejor mañana y no tengamos materia prima porque estamos ahí a expensas, ¿no? Pero bueno, la cosa es eso, luchar contra tus propios miedos, las ganas, la ilusión, que no te las quite nadie y mirar siempre, ceñirte siempre a las cosas positivas, que son muchas, aunque obviamente el día a día es complicado y es duro, ¿no? Pero siempre rodearte también de un buen equipo, de gente que reme contigo. Una cosa es querer remar solo, pero solo no se puede remar. Hay que contar con un equipo que esté unido a ti, que conciba y luche también por los mismos objetivos y quiera hacerlo en conjunto, ¿no? Creo que es algo que creo que es importantísimo y a lo que nosotros tenemos que estar súper agradecidos también. Entonces, básicamente diría que eso, que luchen y que el camino es bonito, aunque intenso. Hombre, está claro que si no cuesta algo no lo valoras, ¿no? Lo que no vale nada, lo que no cuesta nada no vale nada. Entonces a nosotros nos cuesta, pero salimos adelante, vivimos de ello, vivimos relativamente bien, aunque siempre estás fuera de tu zona de confort, pero yo creo que emprender es algo que una persona un poquito inquieta debe hacer, ¿no? Luego ya habrá momentos para relajarnos un poco más, habrá momentos en el que digas, oye, pues ahora no es el momento, pero yo creo que emprender es bonito, satisface a uno mismo y te hace luchar y estar todo el día en constante movimiento, todo el día dándole al coco, esto lo he hecho mal. Y lo mejor es que te duela, ¿no? Cuando lo haces mal o cuando algo no funciona, ¿no? Porque es entonces cuando tú sales de tu zona de confort y quieres evolucionar y quieres hacer las cosas mejor y quieres ir mejorando siempre, ¿no? Y entonces yo creo que emprender es un reto a uno mismo, como ha dicho, y es una cosa que sí, que todos los que aspiramos un poquito o que hemos estudiado y al final nos lo han inculcado, ¿no? En el Basque Culinary Center, por ejemplo, nos han inculcado a eso y yo creo que sí que es bueno. Interesante, ¿no? Yo creo que habéis mencionado claves, ¿no? Desde la motivación personal a esa capacidad de trabajar por ir alcanzando los sueños, pero también ya has hablado, Lidia, en este caso de personal de equipo que después abordaremos, porque yo creo que es un tema que en vuestra generación, ¿no? Hablando de 25, 32, 27 años, la visión en la cual bueno, pues se está trabajando, ¿no? En consolidar equipos, cuáles son los retos y las dificultades. En la primera ponencia de hoy nos han puesto en esa clave a futuro, ¿no? En la digitalización, en diferentes recursos. Hemos visto modelos de negocio en los cuales no existen personas casi, ¿no? Detrás y en esas cocinas operando. ¿Qué retos estáis detectando vosotros a nivel de proyecto, pero también a nivel de sector en un futuro, ¿no? Desde vuestras casas, es decir, con eso y con esa filosofía, ¿no? Que hemos visualizado antes, ¿hacia dónde creéis que vamos o qué retos estáis detectando que cada vez, bueno, pues van a tener un mayor auge en vuestras casas o que vais a tener que implementar o bueno, con los que vais a tener que convivir, ¿no? Sí, a nivel de casa de proyecto, pero también a nivel de sector, ¿no? No sé. Sí, si queréis, en el orden que estáis estableciendo. O bueno, al alternando. final yo, por ejemplo, mira, es una cosa muy curiosa y muy graciosa, ¿no? Pero hoy, no sé, después de 4 años, y hacemos un montón de tortillas de patata en el bar, ¿no?
y de repente pues decimos, oye, pero nos estamos dando cuenta de la cantidad de tiempo que estamos perdiendo en hacer la patata, y es que digo, es que nos hemos evolucionado en un montón de cosas y en lo básico nos estamos quedando atrás, y hoy, casualidad, hemos puesto pues una pela patatas con una cortadora, y digo, pero Iñaki, ¿cómo eres tan tonto, tío? ¿Cómo has estado tanto tiempo para hacer esto? Igual luego no funciona, ¿no? Y decimos, oye, pues volvemos a lo clásico y hacerla nosotros y tal. Pero al final eso es lo que decíamos del coche autónomo, lo que decíamos de todo lo que viene de aquí en adelante, qué problemas van a surgir que ni nos imaginamos, porque al final estamos viendo que el coste del personal y eso es muy alto, entonces habrá que ir evolucionando constantemente y bueno, son cosas que todavía igual nos quedan un poquito lejos, lo del robot aquí, ¿no? En Donosti, por ejemplo. Pero yo creo que esa implementación de la tecnología va a ser súper importante y tendremos que evolucionar porque dentro de 3 años saldrá cualquier otra cosa y tendremos que estar activos y en constante pues, estar atentos, ¿no? A lo que pasa a nuestro alrededor. Y realmente no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar dentro de unos años, pero que hay que estar preparado, está claro. Corta bien las patatas. Cortar bien las patatas o lo que haga falta. Perfecto. ¿Vosotros Bueno, qué visualizáis? yo no sé lo que va a pasar o hacia dónde va encaminado. Obviamente, siempre todo es cíclico, ¿no? Yo creo que antes era innovar mucho a nivel gastronómico en muchas cosas, ahora volvemos más como a la tradición, ahora que sí la sostenibilidad, es decir, son muchos campos que se van abiertos porque obviamente la época en la que estamos viviendo nosotros, la evolución, el avance tecnológico, la influencia de las redes, de que nosotros ahora estamos aquí, pero nos están viendo desde cualquier otro punto, ¿no? Es decir, ahora mismo ceñirse hacia dónde va encaminado, yo no tengo esa valentía ahora mismo hacia dónde vamos. Yo solamente puedo decir que dónde me gustaría que fuese CEIB en sí, ¿no? Y quizá no miramos a lo mejor tanto a nivel tecnológico o vanguardista o cosas así, sino nosotros nos enfocamos quizá más en la calidad de vida, ¿no? En la conciliación un poco familiar del equipo. Creo que es el momento óptimo en el que hay que marcar unas bases, unas nuevas bases en las que no seamos esclavos de nuestro propio trabajo. Por mucho que tengamos la pasión o las ganas, obviamente al principio y siempre alguien que es tuyo, que es personal, que es tu negocio, obviamente tú lo vas a vivir, pero no puede caer esa responsabilidad hacia el equipo, ¿no? De decir, vas a estar 15 horas, 14 horas. No, obviamente tenemos que intentar ir poco a poco hacia una evolución natural de conciliación. Obviamente yo tengo la gran suerte de tener a mi pareja al lado y los dos están remando juntos, pero no tengo la gran suerte de que el resto de mi equipo tenga parejas vinculadas a la hostelería y lo vayan a entender. Tienen otros tipos de trabajos. Por lo tanto, es bueno el buscar que la gente sea consciente de, oye, si en el restaurante la última hora es a las 3 de llegada, es a las 3. Oye, si es a las 9:30, como es en el caso de CEIB, es a las 9:30. ¿Pero qué conseguimos con eso? Que a las 4:30, 5 menos cuarto, mi equipo esté saliendo por la puerta. Que sean las 12 de la noche y yo esté cerrando. Y ese es el objetivo. Yo creo que hacia ahí es donde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de negocios, otros establecimientos en el que para tener aún una mayor sobremesa, ¿de acuerdo? En la que te puedas dar una mayor... Yo estoy hablando del mío, ¿eh? Obviamente hay otras casas que pueden dar ese servicio plenamente porque no quieres ni irte de allí, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, bueno, ahí tendrían a lo mejor que abarcar a otro equipo, a lo mejor diferente, ¿no? O otra jornada completamente diferente. Nosotros, al ser un equipo completamente muy pequeñito, pues tenemos que ir recortando en eso y tirar hacia eso, en que yo me vaya con total libertad de decir, joder, hoy han hecho las horas que tenían que hacer, básicamente. Yo tengo que hacer el esfuerzo y hacer más, obviamente, es mío. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que tirar hacia esa línea, y más cuando contamos con equipos muy jóvenes, en el que nos superamos los 25, la media, 24, 25. Entonces, joder, tenemos que disfrutar de ello y no quemarnos, que creo que eso también pasa. Esa sostenibilidad personal, ¿no? Y, por ejemplo, en vuestro caso, ¿también intentáis aplicar eso a lo que es el primer sector, a vuestros proveedores? O en esa relación, ¿cómo veis, por ejemplo, ellos, ¿no? Cuando os proveen, los productores con los que tenéis contacto, con los que trabajáis, ¿veis en esa clave de intentar trabajar en esa sostenibilidad? ¿Es viable en el caso de ellos desde el restaurante? ¿Hacéis alguna medida para contribuir? ¿Cómo visualizáis? Es viable en todos los sentidos. Obviamente, CEIB se respalda mucho
en pequeños productores también, en gente joven que también ha emprendido casi o a la misma vez que nosotros. Por ejemplo, Abel, nuestro proveedor de carne, tiene igual 29, 28 años y aunque viene más de esa tradición más familiar, de estar toda la vida vinculado a ello, pues oye, nos llamó a la puerta cuando casi no habíamos ni abierto. Oye, este es mi producto, vino con todo, lo soltó ahí, mientras estaban los obreros todavía alrededor, esto es lo que hago. Y joder, ¿cómo vas a decir que no? ¿No? Entonces, luego, a nivel equipo, él también lo respalda. Entonces, y él también lucha por eso. O sea, no tengo por qué estar, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento ahora generacional en el que todos, o no soy quien para meterme en el resto, pero sí que es verdad que dar un golpe y decir, joder, vamos a intentar cambiar algunas cositas para que este sector vaya mejorando poco a poco, ¿no? Al igual que hablamos de la sostenibilidad. Obviamente, antes no éramos conscientes todos del derroche que había, pero ahora, oye, que vienen frentes importantes de, oye, que a lo mejor ya no tenemos tantos bosques como que teníamos antes. Oye, a lo mejor el pescado, oye, igual nos estamos abusando un poquito de ello y tenemos que irnos a otras cosas que a lo mejor antes no estaba tanto en valor porque creíamos que no era bueno. Entonces, todo eso, pues tiene que haber gente que obviamente nos haga el clic, ¿no? Y que tenga esos medios para poder luego difundirlo, pero que todos rememos a una, obviamente. Sí, bueno, yo creo que en los planes de futuro el tema de conciliación familiar, la verdad que está bastante presente. Al final yo lo veo día a día, o sea, somos gente joven y al final, pues, no sé, tenemos otra forma de ver la vida, sobre todo en la hostelería, ¿no? Yo lo veo con mi familia y con mis padres, que mis padres tienen una filosofía un poco más de subsistencia, ¿no? De trabajar todos los días en su restaurante y sacrificarse al máximo. Y bueno, en mi parte y en la parte de cocineros conocidos más o menos de nuestra edad, pues vemos la vida un poco, pues eso, que tenemos que tener nuestros momentos de ocio, ¿no? Que nuestros padres no han tenido. Yo de eso he aprendido un poco, ¿no? Y día a día intento cambiar un poco el chip de mis padres, aunque es complicado. Y en el tema gastronomía, nosotros, no sé, vimos, o bueno, personalmente, que España, joder, había sido súper puntero a nivel gastronomía hace 10 años y ahora como que se estaba quedando un poco atrás, joder, y nos están adelantando y nos estaban adelantando un poco los nórdicos en ese sentido, ¿no? Y ahora pues la gastronomía puntera está allí. Y a mí me daba un poco pena, ¿no? Porque al final en España tenemos los mejores productos, tenemos esa creatividad y esa ambición de ser diferentes, ¿no? Y entonces el Mar de Castilla un poco se construyó en base a eso. Los nuevos proyectos que surgían como que se centraban mucho en solo un producto, en no contar una historia en cada plato, en no transmitir esas emociones al cliente que antes, por ejemplo, con el ejemplo del bulli, joder, pues era esa, no sé, esa filosofía española de ser súper creativos y hacer, y no sé, esa felicidad que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces yo decidí un poco tomar ese rumbo de sí, o sea, para mí sostenibilidad engloba que mis productores y mi pescatero, carnicero ya no, porque no trabajo nada de carne, sean de Miranda, ¿no? Y para mí eso me enorgullece el comprarles todo el producto en Miranda. Pero ¿por qué me iba a poner una barrera de no trabajar solo pescado en Miranda si desde siempre habían existido rutas desde Bermeo, desde Galicia hacia Miranda o hacia lo que es
Madrid, ¿no? Al final en Madrid dicen que existe el pescado más fresco porque va directamente en los aviones, ¿no? Entonces, al final, el hecho de sentirme en Castilla, que es mi tierra y es donde me siento a gusto, y cocinar producto de marisco y pescado que me hace ser más creativo, me hace expresar al cliente no sé, unas sensaciones que conectan súper fuertes con el cliente. Y yo creo que eso era lo que nos hizo fuertes hace 10 años con el bully y toda esta tendencia, y ahora como que nos habíamos alejado un poco de ello y nos habíamos centrado solo en el producto. Y no sé, yo creo que ahora todos los proyectos que están saliendo van un poco enfocados en ello, ¿no? O sea, al final sí somos conscientes de que todos los productos los tenemos que comprar más o menos en nuestra ciudad para generar riqueza en nuestra ciudad, pero ¿por qué no voy a trabajar un pescado, un marisco de costas españolas, o un producto de Japón, o un producto no sé, de México, ¿no? Si al final somos una generación que estamos súper globalizada. O sea, vamos a poner eso en valor. ¿Qué plato destacarías o mediante qué plato entiendes que puedes describir tu filosofía? ¿No? Sé que es difícil concretarlo a un único plato, ¿no? Pero si hablamos de un plato, una elaboración, ¿qué destacarías, Alejandro, de la filosofía y del concepto que nos has mencionado? Bueno, yo creo que dos platos. Uno, esa tradición familiar pues que he contado que tengo, mezclada con el marisco, que pues eso, inconscientemente en aquel entonces pues hice este plato, pero ahora después de varios años me di cuenta pues que estaba eso en mí, ¿no? Al final, en el concurso de la gamba roja de Denia hice un plato que ahora ha evolucionado, y es la gamba, la hago en dos partes. Yo siempre con mi abuela, cuando trabajaba en el restaurante de mis padres, hacía las gambas a la plancha y luego le echaba un chorro de limón para desglasar esa costra que se había quedado en la plancha y darle un plus más de sabor. Entonces yo en el restaurante lo plasmo así, primero con un ravioli líquido de la esencia, o sea, de todos los jugos de la gamba, en una cuchara que se come de un solo bocado, y con esa misma cuchara se come una especie de leche de tigre con diferentes cítricos y la gamba macerada, con un poco de cebollino, y entonces representa esos sabores, ¿no? Primero esa esencia de la gamba y luego esos toques cítricos con lo que ella echaba para desglasar la sartén. Y es un plato que está muy rico, pero ya no buscamos que esté rico, ¿no? Sino que conecte con nuestro cliente, ¿no? Lo que he mencionado antes, y que le haga sentir una experiencia guay, ¿no? Y luego el otro plato que un poco refleja un poco lo que es nuestro entorno, nosotros lo llamamos el pasto. Conocí a un productor de ganadería regenerativa en el sur de Burgos. Estaba empezando con su proyecto, hasta los 5 años no podía comercializar la carne, entonces en vez de coger su carne me quedé con su concepto que tenía. Él lo que hacía era, pues eso, campaba a sus anchas las vacas por su pueblo, y se comían todo el rastrojo y todo el pasto, que era perjudiciante para que el terreno se oxigenase, y era perjudiciante para el tema del cambio climático. Y entonces sus vacas solo se alimentaban de ese pasto, y me pareció muy, muy bonito coger ese concepto, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos pues de este concepto, y decimos lo suyo sería trabajar con carne de aquí de Castilla y León, pero trabajamos con una pieza de parpatana que glaseamos súper constantemente con un caldo de las espinas del atún, y lo acompañamos con esa maraña de trigos de Castilla que representa ese pasto. Y bueno, yo creo que todos mis platos tienen ese punto de reivindicación y social, ¿no? Por lo menos en mi comunidad autónoma.
¿Vosotros destacaríais algún plato representativo, alguna elaboración que pueda sintetizar vuestro concepto? Todos. No, no, pero digamos que el más representativo, quizá el que más tiempo lleve, y es ese, es un bocadito que hacemos en un aperitivo. Creo que es el bocadito que lleva desde el minuto 1 con nosotros y continúa, y ya es un cariño y a la gente le gusta. Es un bollito de pan dulce que hacemos relleno con toda la carne del cocido, ¿de acuerdo? Lo acompañamos con con una emulsión de kimchi que elaboramos nosotros y una hojita de repollo fermentada. En un bocadito básicamente tienes todo el sabor puro de un cocido tradicional gallego. Y creo que esa es algo tan simple, tan tradicional, que a lo mejor la gente no le da mucho valor, para nosotros lo tiene, y te lo damos en un bocado que te va a hacer despertar todo e iniciar el menú, ¿no? Entonces... Genial. ¿Y aquí? Bueno, nosotros, como te dije antes, que ahora hemos puesto la pela patatas, nuestro plato más representativo es, por ejemplo, el changurro a la donostiarra, ¿no? Que lo hacía mi abuela desde siempre, lo ha hecho en Navidades, y yo me acuerdo pues estar con mi abuela pelando los centollos uno por uno, y en el vasquito pues todos los días estamos haciendo el changurro a la donostiarra uno por uno, ¿no? Y eso no creo que llegue ninguna máquina que lo haga con el cariño y el mimo que lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, estamos muy enfocados en la mar, y creo que, yo siempre digo, ¿no?, que cuando el changurro haya que hacerlo de otra manera, cerraremos el vasquito, ¿no? Entonces, yo creo que sí es el changurro a la donostiarra que hacemos aquí. Perfecto. Yo creo que a lo largo de toda esta conversación, ¿no?, han salido aspectos, bueno, pues, partiendo desde el COVID hasta épocas complicadas, ¿no?, que estamos viviendo, el cambio en el sistema de producción, no a nivel de España, sino también a nivel global, ¿no?, los retos a los que os estáis bueno, enfrentando, como el abastecimiento de la energía, etcétera, ¿no?, diferentes aspectos que yo creo que son, bueno, pues, retos complicados. Sí me gustaría saber cómo estáis intentando dar respuesta a todo esto, pero más allá, si cada uno de vosotros creéis que quizás el modelo está llegando, el modelo en el cual nos hemos basado hasta la actualidad está llegando a su fin, si el reto es una visión muy local de vuestras casas, de vuestro entorno, de vuestros recursos naturales, o en cambio, como destacabas, Alejandro, tenemos que ampliar la visión y tenemos que, bueno, mantener o fomentar una sinergia más global. Es decir, ¿creéis o cómo estáis dando quizás respuesta, ¿no?, a estos retos tan complicados que estáis teniendo todos? Pero al mismo tiempo también, ¿cómo visualicéis, ¿no?, el modelo, bueno, el modelo de futuro? Hemos hablado de la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué retos o dónde creéis que vosotros vais a poder contribuir, sobre todo, bueno, pues en esta transición del modelo, ¿no?, de forma general? ¿Y así o no? Vale, A ver, al final lo que nosotros estamos creando son restaurantes, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar a los siguientes? Pues está por ver, ¿no? Porque al final un restaurante es un restaurante, dentro de 50 años no va a existir o seguirá existiendo, pero al final lo que tenemos que crear nosotros es, primero, una riqueza individual, porque parece que tenemos miedo a ganar dinero, ¿no? Pero de esa manera es la que a los siguientes podremos mejorar y podremos crear un esto más sostenible, ¿no?, un mundo más sostenible, ¿no? Primero tenemos que hacer nosotros solucionar nuestra vida, y yo creo que una vez que uno soluciona su vida es cuando está dispuesto a ayudar a los demás y en poder crear pues algo más bonito y que sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Realmente estoy en ese proceso de a dónde quiere ir uno, porque en un principio es abrir un restaurante, es funcionar, pero ya una vez que trabajas, que funcionas y que ves que pues, tienes un futuro medianamente asegurado, pues tienes que un poco encontrar tu sentido en la vida, ¿no? Y realmente yo estoy todavía en ese proceso. Bueno, yo, hablando siempre de CEBI, obviamente no puedo pensar en un futuro, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque el poquito tiempo que llevamos nos ha dado a no pensar así. Es decir, nosotros vivimos al día, vivimos pensando en el presente o quizá en el mañana, porque toca el día siguiente, pero no podemos jugar a cómo, en qué momento nos vamos a encontrar en unos meses o en un año, o no. Obviamente podemos tener una cierta idea o queremos plasmar, oye, pues, ¿qué queremos? Queremos que ya CEIB esté más consolidado, que el equipo ya esté completamente
rodado y casi no tengamos ni que decir las cosas, pero no sé hacia dónde más. Obviamente, como él dice, creo que un negocio siempre va mejor si económicamente puede ir bien, ¿no? Pero es eso, CIBE va poquito a poco, va día a día, por eso pensar en el año que viene o en 2 meses, es que no me atrevo. ¿Por qué? Porque al mes de abril nos cerraron, ¿no? Durante 2 meses y luego nos cerraron otros 2 y luego estuvimos abriendo 3 y fueron otro mes y medio. Entonces, ese proceso aún no lo puedo transmitir y no lo he trabajado, ¿no? Porque, bueno, esa incertidumbre tampoco quiero que me siga gestionando y creando ansiedad. Entonces, por eso es el día a día y disfrutar del día y disfrutar del camino y ya se verá. Genial. Pues pienso un poco igual, ¿no? Con tanta incertidumbre que cada día pasa algo nuevo en el mundo, la verdad es que es un poco complicado. Nosotros sí que en el restaurante pues estamos en un proceso pues eso de evolución y día tras día queriendo ir a más. Y bueno, yo sí que pues no sé, me gusta mucho fantasear y tener en mi cabeza lo que quiero para, pues, para dentro de unos años. Y bueno, sí que con el tema de que nos encontramos a gusto trabajando ese producto marino en el norte de Castilla, queremos llevarlo a, no sé, un poco más transgresor, ¿no? Y no sé, yo siempre he pensado que, joder, yo estoy a gusto en un medio más rural, pero siempre que esté arraigado al norte de Burgos. Y siempre pienso que cuando una persona piensa en algo rural, tiene que ir todo acompañado con eso, con matices rurales, matices arraigados a la tierra. Y bueno, yo quiero hacer un poco lo contrario, ¿no? Estar en mi medio del bosque, que estoy a gusto, pero que sea súper transgresor y súper psicodélico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, de aquí a unos años me gustaría montar algo así. Bueno, Mila esker, muchísimas gracias por compartirnos vuestro proyecto, vuestra esencia. Yo creo que habéis dado claves para reflexionar, para entender en primera persona, ¿no? Y para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Alejandro Serrano, Lidia del Olmo, que tenía aquí. Gracias.